Hermanos, una vez más, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, agosto 9 del año 2020 y pues es la predicación que corresponde a este domingo. Gracias por sus oraciones, gracias por estar al pendiente. Yo les mando un fuerte abrazo, un saludo y bendiciones de mi parte, de parte de mi familia. Les extrañamos y queremos que pronto Dios abra la oportunidad para que podamos volver a reunirnos, podamos saludarnos y podamos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios juntos. Bendito sea Cristo. Muy bien, hoy vamos a tomar un tema que pues igualmente Dios puso en mi corazón. Yo realmente deseo que sea de bendición para ustedes y que cumpla el propósito que Dios tiene en esto para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 5 y 6. Lucas 21, versículos 5 y 6. Dice así, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo el Señor Jesús: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Bendito sea Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, como cada día, Señor, de compartir tu palabra, Señor, la sometemos a tu señorío, a tu autoridad, y creemos, Señor, que aún la persona de tu Espíritu Santo está aquí conmigo, con todos nosotros. Bendito sea Cristo, ayudándonos para que esta palabra cumpla el propósito para el cual, Señor, tú la estás poniendo. Gracias por tus bendiciones sobre tu pueblo, gracias por el cuidado que has tenido, Señor. Gracias, Padre Santo, aún por responder nuestras oraciones. Creemos, Dios, que esta situación pronto pasará, Señor, y podremos estar contentos, alabándote y bendiciéndote, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por todas las cosas. Sometemos la palabra a ti, a tu señoría, a tu autoridad. Y creemos, Dios, que tu pueblo es bendecido. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, vamos a tomar esto y vamos a tratar de explicarlo conforme pues Dios me mostró o me ha indicado. Jesús siempre tuvo una visión más profunda y espiritual de las cosas, especialmente cuando hablaba, tanto que en muchas ocasiones sus discípulos no le entendían y tenían que preguntarle el significado de ellas. Jesús hablaba con parábolas, Jesús hablaba con símbolos, y bueno, hay una parte en la escritura donde dice que él habla de esta manera para que los que no fueran a tomar parte, pues no recibieran el mensaje. Aunque pues sabemos que Cristo Jesús cumplió todo el propósito por toda la humanidad. Él vino a morir por todos los hombres para que todos tuvieran salvación. Sin embargo, en aquel entonces el Señor Jesús había designado, había llamado a 12 apóstoles, a los cuales les estaba revelando el mensaje, el evangelio, la palabra que él había venido a predicar. Bendito sea Cristo. Entonces habían secretos o habían situaciones que Jesús solamente quería revelar a sus discípulos, no a toda la gente en común, sino solamente a sus discípulos. Pero aún así había cosas que ellos no entendían. Ellos quedaban dudando, ¿qué quiso decir con esto? ¿Por qué habla de esta manera? Y pues
En varias ocasiones ellos tuvieron que decirle, Señor, pues decláranos qué significa esto, qué es, porque no lo entendemos. Y el Señor no tuvo a menos el poder decirles, indicarles qué era lo que significaba aquello que Él les había dicho. Según el texto que leímos, pareciera que los discípulos querían impresionar al Señor. O fueran los discípulos o fueran los que estuvieran allí a su alrededor. Pero parecía que ellos querían impresionar al Señor. Al presentarle con mucho orgullo el templo que había sido construido durante 40 años, que tardaron 40 años en construir ese templo o en terminarlo, y que probablemente era majestuoso, era impresionante, grande y muy bello en toda su estructura. El texto que leímos dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, el Señor les respondió diciéndoles lo que leímos ahí. Entonces, la escena se muestra que está el Señor enfrente del templo, mirando aquel lugar, y aquellos hombres, fueran sus discípulos o fueran otros que estuvieran a su alrededor, dijeron, mira qué maravilla, esto es grandioso. No sé si en un momento dado pudieron haber dicho, esto ni Dios lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero bueno, aquellos hombres están muy orgullosos de ese lugar, ¿verdad? Pero lo que vemos nosotros es que con toda su majestuosidad, ese lugar, pues estaba hueco por dentro. ¿Por qué? Porque el Señor no habitaba, Dios no habitaba dentro de ese lugar. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar solamente eran piedras sobre piedras. Eso es lo que es el lugar. Bien, quiero pasar a lo que considero como antecedentes en relación con las piedras. La piedra, símbolo de dureza, de insensibilidad. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 25. Versículo 37. 1 Samuel 25, 37 dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Es decir, duro, ¿verdad? Sin ninguna sensibilidad, es decir, insensible a nada. Así fue como quedó. Y la referencia es que, pues, como una piedra, ¿cierto? En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, vamos a ver también qué dice aquí. Ezequiel 36, verso 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Por qué un corazón de piedra? Porque un corazón que era duro, un corazón insensible, un corazón que no manifestaba el amor de Dios, tampoco el de la persona, ¿verdad? Entonces, Dios va a quitar ese corazón, un corazón de piedra. Estamos viendo lo que se refiere a la que está haciendo una relación a lo que es una piedra. También la piedra representa asimismo la fuerza moral, la fuerza moral. Job capítulo 6, versículo 12. Job 6, 12 dice, es mi fuerza la de las piedras. Es mi fuerza la de las piedras. Es decir, la piedra tiene estos sentidos: dureza, insensibilidad y una fuerza que
aquí se está enfocando como una fuerza moral. ¿Para qué se usaban las piedras? ¿O para qué uso se le daban las piedras? Se levantaban piedras para recordar a ciertas personas. Como podemos decir, en un cementerio se pone una cripta, ¿verdad? Una piedra con la inscripción, el nombre de la persona, el año que nació y el año que murió y todo lo que se le quiera poner ahí. Entonces, se utilizaban esas piedras como un recordatorio de aquella persona. También las piedras eran utilizadas y son utilizadas para hacer ídolos, Entonces, los pueblos paganos pues utilizaban piedras para esculpir ídolos. En Levítico capítulo 26, versículo 1. Veintiséis uno dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ok. Aquí en Levítico está dando una prohibición de que hicieran esto. Quiere decir que sí había quienes lo hacían. Ok. Esta prohibición obviamente está haciendo al pueblo de Dios, ¿verdad? A los judíos, a los hebreos. Pero seguramente ellos, como así fue, muchas veces copiando lo que los impíos hacían, los lugares a donde ellos llegaban, veían lo que hacían esos pueblos y ellos imitaban. Entonces Dios está diciendo: no haréis esto, y se sobreentiende que lo hacían de piedras. ¿Ok? Bendito sea Dios. Hay otros textos, te los voy a dar. Deuteronomio 29:17 y Segunda de Reyes 19:18 y Isaías capítulo 57, verso 6. Bien. En griego, estas piedras o estos ídolos recibían el nombre de Baituloi y Baitulía. Baituloi y Baitulía. Y se pretendía que estas piedras, que estos ídolos, se podían mover, hablar y proteger a los hombres del mal. Algunos fueron considerados como moradas de un poder sobrenatural, de algún espíritu o de alguna divinidad. Vemos entonces que la piedra pues tenía cierta influencia en los pueblos antiguos. No creo que haya mucha distancia en la actualidad, la gente que hace ídolos de las piedras. Ciertas piedras venían a ser sagradas para los paganos y los israelitas en ocasiones erigían una piedra conmemorativa en el lugar en que Dios se les había revelado, como una señal o como algo ponían ellos esta piedra. Y pues en alguna manera las veneraban de ser un lugar específico, un lugar que había sido algo especial de parte de Dios para el pueblo. Génesis 28. Versículos 28
del 18 al 22 dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje a que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos que Jacob pues puso una piedra que vino a ser una señal de algo que él estaba determinando en relación con Dios. Pero entonces Jesús habla en forma metafórica y les dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es probable que sus discípulos pensaran que un terremoto o alguna guerra destruiría aquella majestuosa estructura. Pero Jesús sabía y hablaba de la raíz, es decir, del sentido que él profundamente tenía acerca de las piedras. El asunto viene a ser que Jesús trata de darles una lección, una enseñanza, como así lo hacía Jesús todo el tiempo. Les hablaba por parábolas, donde los discípulos se quedaban pensando, y yo en realidad no creo que Jesús les estuviera dando una indicación de que ese templo iba a ser destruido, tarde o temprano. Y no solo ese templo, sino pues toda cualquier estructura que estuviera levantada iba a ser derribada. No creo que Jesús realmente estuviera hablándoles de eso, porque pues en realidad no tendría para mí no tendría ningún sentido que Jesús le dijera, pues estos edificios se van a caer. No, pues sí, ¿y luego para qué? ¿Qué sentido tiene que se caigan? Realmente Jesús estaba dándoles una enseñanza, que yo no sé si ellos verdaderamente la recibieron o no. Y no creo que fuera que lo que ellos quizás estaban pensando, pues entonces va a haber una guerra y esto va a ser destruido. O va a haber un gran terremoto y esto se va a destruir, se va a caer. ¿Ok? Jesús sabía la raíz y aún el sentido acerca de las piedras. Más adelante, Jesús sería caracterizado o se le daría el carácter de la principal piedra del ángulo, que en griego es acrogoniaios, acrogoniaios, que significa una piedra central, una piedra que sostiene, por eso es la principal piedra del ángulo. Era también necesario que Jesús les dijera lo relacionado al tema, ya que más adelante ellos serían llamados piedras vivientes. Entonces sí tiene una relación. Cuando Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, tiene alguna relación en cuanto a la enseñanza que Jesús quiere darle a sus discípulos, porque ellos también serán llamados piedras vivientes. Entonces, en realidad, ¿qué quiso decir Jesús cuando les habló acerca de ese templo? Era un lugar majestuoso, un lugar grande, muy bonito ha de haber sido
arreglado con piedras preciosas, con dinteles y todo lo que hubiera sido de atracción en ese lugar. Pero el Señor Jesús a eso no le llamó la atención. Lo único que les dijo, pues así como ves todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Jesús no se refirió específicamente a la destrucción del templo, cuando él dijo que no quedará piedra sobre piedra. Ese es lo que yo quiero compartirte hoy. Bendito sea Cristo. Número 1. ¿A qué se refería Jesús? Se refería a la idolatría que representaban toda aquella estructura. La idolatría que los hombres habían hecho de ese lugar. Resultaba que se adoraba más al templo que a aquel a quien se había dedicado. Parecía que era para ellos más importante, o más bien era en ese entonces o en ese momento era más importante para ellos el templo, cuidaban mucho del templo, lo veneraban al templo, pero se habían olvidado de Dios. Y ustedes y yo sabemos que Dios no habitaba en ese lugar. Dios no habitaba ya en ese lugar. No era un lugar de habitación de Dios. Entonces ellos lo cuidaban como si fuera un tesoro solamente, con el pretexto de que era un templo para adorar a Dios, pero en realidad ahí no había eso. Así como los discípulos que estaban orgullosos del templo, del cual no tenían ninguna participación, porque ellos no tenían participación en ello, en el templo, en ninguna función en el templo. Los escribas, los fariseos, los doctos de la ley, los sacerdotes y todos los que participaban del templo también estaban orgullosos del templo. Pero ¿qué es lo que Dios tenía que hacer? Dios tenía que destruir la idolatría. Entonces, cuando Jesús dice que no quedará piedra sobre piedra, les está diciendo que cada uno de esos ídolos, cada una de esas piedras que representaba un ídolo para esos hombres, iba a ser derribado. Todos los ídolos van a ser derribados. Llegará un momento, hermanos, en que los ídolos de los hombres, los ídolos de las naciones, van a ser derribadas. Yo no creo que se esté hablando de que los edificios, los rascacielos vengan a ser tirados. Simplemente lo que representan es lo que va a ser tirado. La gente hace ídolos de esas cosas. Así como en aquel entonces esos hombres veían ese inmueble, ¿verdad? Ese templo gigantesco, lo veneraban. No había nadie que hablara en contra de él, o no debía haber nadie que hablara en contra de él, nadie que lo dañara, nadie que hiciera algo en contra de ese lugar. No se preocupaban de Dios, pero sí se preocupaban del templo. Querían tener un lugar exclusivo. Entonces, lo que Jesús está diciendo, la idolatría va a ser destruida. Número 2, en relación lo que Jesús estaba hablando, también al decir que no quedaría piedra sobre piedras, que no fuera destruida, estaba hablando en relación a los hombres que representaban esa estructura. Los hombres que representaban esa estructura, ¿qué quiero decir con esto? Eran hombres insensibles, con dureza de corazón, y que asimismo representaba su fuerza moral. Yo quiero imaginar que aquellos hombres sacerdotes, los escribas, fariseos, todos ellos, cualquier situación ellos iban y se resguardaban en su templo y nadie podía tocarlos. Ahí no entraban los soldados romanos,
Ahí nadie entraba, ellos se sentían completamente seguros dentro de ese lugar. Pero es lo único para lo que les servía, para resguardarse. Entonces, en realidad, lo que Jesús estaba mirando en todo aquello es que eso representaba la insensibilidad de aquellos hombres, la dureza de sus corazones, y que en apariencia, pues era una fuerza moral. Pero esto también tenía que ser destruido, o también tendrá que ser destruido. Mira, cuando acusan a Jesús, llaman a hombres que dijesen acusaciones falsas. En Mateo, capítulo 26, Mateo 26, versículos 59 al 61. Del 59 al 61, en Mateo 26 dice: Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Nosotros sabemos de qué estaba hablando Jesús, pero la acusación que están haciendo precisamente era porque el templo para ellos era algo intocable, algo que no podía ser tocado, y que todo el pueblo iba a estar de acuerdo en que si Jesús decía que lo iba a derribar, pues era una ofensa, era una blasfemia en contra de Dios, según ellos, ¿verdad? Y esa fue su acusación. Cuando Jesús, en otro de los pasajes, cuando Jesús está ahí, están acusándolo, el sumo sacerdote dice: ¿qué más acusaciones queremos escuchar? Esto es más que suficiente. Que haya dicho que va a destruir el templo, no necesitamos ninguna otra cosa más. O sea, era tan ofensivo para ellos, porque era su fuerza moral, que ellos no podían aceptar que Jesús dijera que iba a destruir ese templo. No tanto que en 3 días lo reedificaría, porque ellos dijeron, pues si 40 años lo edificamos nosotros, ¿cómo que tú en 3 días lo vas a reedificar? Sabemos que estaba hablando de su cuerpo y la escritura así lo dice, pero ellos no entendieron esa situación. Sin embargo, tomaron este argumento para acusar a Jesús y llevarlo a un falso juicio y terminar matándolo. En Marcos capítulo 15, versículo 29, Marcos 15, 29, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea, lo tachaban de mentiroso, quizás, de falso, porque no creyeron que él era el Mesías. Según ellos, había ofendido a aquel templo que les había llevado 40 años edificarlo, y que representaba esas piedras que eran su fuerza moral.
esta falsa fuerza moral, yo te digo, hermano, será destruida y no quedará piedra sobre piedra. Los conceptos que Jesús manejaba eran conceptos más profundos. No quedaban en una situación superficial. Cuando Jesús hablaba, tenía más profundidad de lo que podían aquellos hombres percibir. Jesús estaba hablando de una destrucción del hombre de pecado, de la situación que los hombres habían creado para beneficio solamente del hombre, tratando de tomar ventaja de la parte espiritual y teniendo solamente un beneficio personal para cada uno de ellos. Así vemos entonces que aquellos sacerdotes, pues, gozando de toda la riqueza que el pueblo les daba, en sus ofrendas, en sus diezmos, en todo lo que ellos ofrecían, ellos se quedaban con todo ello y no les ofrecían más que un desprecio, porque tenían un corazón duro. Para ellos el edificio era lo más importante, no aquel a quien supuestamente se había dedicado ese edificio, sino el edificio. Era lo más importante. Y tenían que resguardarlo, y que tenían que protegerlo, nadie podía blasfemar en contra de él. Pero esa falsa fuerza moral será destruida. Y no quedará piedra sobre piedra. Bendito sea Dios. Número 3. Los discípulos debían saber que aquellas piedras no tenían ningún valor. Aunque se levantaba un templo majestuoso, en realidad todo aquello no tenía ningún valor. Ellos tenían que saber que ellos mismos iban a ser llamados como piedras vivas. El templo espiritual de Cristo Jesús. Ellos iban a ser llamados así. Aunque aquello hubiera tenido un gran valor económico o material, pues no tenía ningún valor espiritual en realidad. Todo valor espiritual que hubiera podido tener se había perdido, porque aquellos hombres, aquellos sacerdotes, aquellos hombres simplemente lo habían menospreciado. Habían menospreciado a Dios y le habían dado más valor a lo material que a lo espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, siendo piedras vivas, venimos a ser el templo espiritual de Cristo Jesús y morada de Dios. Bendito sea Cristo. Así es que el Señor les estaba diciendo a aquellos hombres: no ponga sus ojos en el templo. Pareciera algo importante, pero no es importante. Esto me recuerda cuando Samuel va a casa de Isaí, llevado por Dios,
cuando Dios ha determinado quitar a Saúl como rey. Y entonces Samuel llega a la casa de Isaí y le dice que Dios lo ha enviado para ungir a uno de sus hijos como rey, como próximo rey. Y entonces le dice, llama a todos tus hijos, y llama a todos sus hijos excepto a David. Pero el relato dice que cuando Samuel ve a los primeros hijos de Isaí, que eran hombres altos, fornidos, cuando él los ve dice, ay caray, pues si verdaderamente Dios se ha hecho de un rey. Yo imagino que aquellos hombres tenían su aspecto físico, era de un rey, o sea, de reyes, simplemente tal cual, ¿no? Con una imagen de alguien bien puesto como rey, ¿no? Y cuando Samuel ve eso, entonces Dios le habla y dice, no mires la apariencia, porque eso no es lo que yo estoy buscando, el corazón. La apariencia de aquel templo era muy grande, era impresionante. El otro día alguien me estaba diciendo, alguien que tuvo la oportunidad para ir a Europa y visitar algunos lugares ahí en Europa, algunos castillos ahí en Inglaterra, me parece. Y me estaba diciendo, es que es impresionante. Esos lugares son impresionantes, el lujo, todo lo que implica eso y lo que representa en su época, lo que fue. Y yo digo, bueno, pues sí, ese templo debió haber sido muy impresionante, así como aquellos hombres impresionaron a Samuel. Pero cuando Dios habló al corazón de Samuel, Samuel entendió que no era la imagen de aquellos hombres lo que Dios estaba buscando. Dice la Escritura que Dios se había buscado otro conforme al corazón de Dios. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo estaba buscando piedras vivas que tuvieran un corazón sincero. Un corazón que no se dejara llevar por las apariencias. Muchas veces las personas se dejan llevar por las apariencias y cometen errores. Los discípulos deberían saber el Señor que estaba enseñándoles, los estaba instruyendo, los estaba capacitando. Más adelante, cuando el Señor los manda, cuando los envía, le dicen, no lleves ni doble sandalia, ni doble túnica, ni siquiera lleves nada en ti. Vete sin nada, váyanse sin nada encima. Yo voy a ser el que supla para todo lo que ustedes necesiten. Cualquiera que va a hacer un viaje, inmediatamente piensa, pues ¿qué necesito? Necesito el dinero, necesito la cartera, necesito la tarjeta de crédito, necesito la gasolina, necesito el carro, necesito comida, necesito esto, necesito todo. Hacemos la cuenta de todo lo que vamos a necesitar para hacer un viaje. Cuando el Señor manda a sus discípulos, dice, no te preocupes de nada de eso. No lleves nada. Si vamos a hacer piedras vivas, el templo espiritual de Cristo Jesús, hermano, necesitamos tener nuestra visión puesta como piedras vivas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Primera de Pedro 2, versículos del 4 al 8, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Yo creo que es una enseñanza bonita. De verdad, yo creo en mi corazón que llegó un momento en que los discípulos la entendieron, la comprendieron, cuando ellos vinieron a ser o a entender que eran también ellos piedras vivas, ese templo espiritual de Cristo Jesús, el cuerpo, la iglesia. Bendito sea Dios. Yo creo que uno de los males que ha tenido la humanidad es que han querido tener muchas posesiones y han hecho de ellas, pues lo que miramos aquí, han hecho ídolos, han hecho sus refugios, sus guaridas, los han convertido en su carácter de fuerza, que al final, cuando eso se destruye, pues no les queda nada, no les queda nada. Sin embargo, como nosotros como cristianos debemos siempre considerar que la principal piedra del ángulo jamás será destruida. Y toda piedra que esté debajo de ella permanecerá como piedra viviente. Tú y yo, piedras vivientes. Bendito sea Cristo. Alabados a Dios. Así es que, si alguna vez leíste esta parte de la Escritura, donde el Señor Jesús les habla de que no quedará piedra sobre piedra que no será destruida, pues el Señor no estaba hablando directamente de un templo o de una pared o de un edificio que será destruido, sino estaba hablando de estas estructuras que el hombre ha levantado y que finalmente van a tener que ser destruidas, porque ninguna de ellas glorifica a Dios. Yo creo que nosotros lo que debemos hacer es establecernos en la palabra, en los principios bíblicos, en lo que la Biblia nos dice. Orar a Dios y pedirle que nos revele su palabra y que nos enseñe. Así como los discípulos le pedían a Jesús: revélanos lo que dices. Nosotros también podemos pedirle: Señor, revélame lo que dice tu palabra. Ayúdame a entenderlo correctamente. Bendito sea Dios. Yo espero que sí haya sido de bendición para tu vida. Somos piedras vivas y el Señor quiere edificar su casa. Quiere edificar el templo espiritual donde Él ha de habitar. Bendito sea Dios. Te mando un saludo, te mando bendiciones y yo espero que verdaderamente Dios pronto abra la oportunidad para que podamos verlos. No solo vernos, hermano, ¿por qué no abrazarnos? Aunque ahorita, por la cuestión de los acontecimientos alrededor de todo el mundo, está prohibido abrazarse. Pero yo creo que Dios puede abrir la oportunidad para que podamos volver a abrazarnos como hermanos en Cristo. Muy bien. Dios te bendiga. Les mando verdaderamente un fuerte abrazo y las bendiciones de Dios
que sobreabunden en sus vidas. Dios te bendiga, hermano. Gloria a Cristo.